¿Cómo la percepción de la muerte nos puede ayudar a vivir más intensamente o con mayor autenticidad? Yo creo que la muerte de un ser querido es un despertador. Tú podrías haber muerto. A veces nos pasamos la vida solo calculando lo que voy a hacer y lo que voy a decir. Se trata en efecto de no perder el presente. Y eso es lo más difícil. Deberíamos ser más cautelosos y no hacer esta ecuación tan rápida de si tengo éxito, soy feliz. Cuidado. Tenemos que empezar a practicar la generosidad porque ese es el camino de la felicidad. La felicidad plena no está en este mundo. Siempre es imperfecta. Siempre hay un si no fuera por. Hemos venido a sufrir y si no sufres no hay vida eterna. Es una visión muy sádica, muy masoquista, ¿no? Hay que leerlo de otra manera. Hemos venido a amar y a servir. Y quien ama, sufre. Es el único examen que tendremos. El examen del amor. Y si has amado, ya has empezado a vivir estado de plenitud. Francesc Torralba, ¿qué tal estás? Bienvenido. Gracias, muy bien. Te comentaba antes que he invitado a psicólogos, psiquiatras a este podcast que es de salud para que nos den herramientas para la mejora de la salud mental, del bienestar emocional. Pero tú no eres psicólogo, eres filósofo, teólogo, autor, profesor. Tengo la intuición de que antes de que existiese la psicología como ciencia, hubo pensadores, filósofos, ¿no?, que se plantearon cuestiones de cómo vivir una buena vida, ¿no?, más feliz, antes de que existiesen los psicólogos, ¿no? Sí, de hecho la psicología nace de la filosofía. El primer autor que escribe un tratado de psicología es Aristóteles, que dedica un libro sobre el alma. Y de hecho psicología es el tratado del alma. Por lo tanto, en efecto, ¿no?, los primeros que indagan nuestra vida emocional, nuestra vida mental, el mundo de los sueños, son los filósofos. Lo que pasa que luego, pues esta disciplina se va especializando, adopta una naturaleza científica, pero la raíz, como pasa con otras disciplinas, es la filosofía. De hecho, Platón dice que el filósofo es el médico del alma. Por tanto, el que tiene que identificar dónde están sus errores, sus problemas, sus sufrimientos para tratar de sanarla, de cuidarla, el médico del alma. O sea que sí, hay una tradición que no podemos olvidar de filósofos griegos que ya reflexionaron muy a fondo sobre la vida buena, la vida bella, la vida armónica, la vida serena. Qué importante es estudiarlos y conocerlos, ¿no? Yo la verdad es que tengo un mal recuerdo de la filosofía porque no me enseñaron filosofía. De hecho, hice lo contrario a lo que dice la filosofía, que es memorizarla. Sí. O sea, tengo el recuerdo de que yo en selectividad elegí en lugar de historia, elegí filosofía porque había menos que memorizar, memoricé y me tocó Descartes y vomité a Descartes y hoy no te puedo decir qué quería decir Descartes. Sí. A ver, todo depende del profesor. Yo, en cambio, tuve una experiencia totalmente contraria. Yo hice bachillerato científico, matemáticas, física, biología, pero tuve un profesor de filosofía extraordinario, que me abrió una ventana y me enseñó a pensar y a reflexionar sobre los temas y a meditar sobre lo que vivimos, la amistad, el amor, la muerte, la felicidad. Y entonces eso me entusiasmó tanto que empecé la carrera, luego empecé teología, luego estudié pedagogía, incluso historia, porque una me llevó a otra. Pero todo depende, en efecto, del maestro o del profesor que tienes. Te puede activar o estimular esa inclinación, esa vocación, o te puede incluso generar repugnancia, es decir, nunca más, he quedado saturado, no quiero saber nada más. Y es una lástima, porque hay tanta sabiduría acumulada a lo largo de los tiempos. Lo que pasa es que está cubierta de polvo en las grandes bibliotecas. Pero si nos acercamos a Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto, dices, bueno, aquí hay brújulas para vivir, ¿no? Orientaciones para vivir, pensar, explorar qué tipo de relaciones tenemos. Y a mí me resulta, extraordinariamente sugerente acercarme a estos autores. Hablemos de problemas que tenemos en nuestra sociedad actual, sobre todo problemas mentales que nos hacen sufrir. Recientemente se le ha dado el premio Príncipe de Asturias a un filósofo, ¿no? Byung-Chul Han se llama. Sí, señor. Y él escribió La sociedad del cansancio y en su conferencia
de recibir el premio, dijo de que nos autoexplotamos con entusiasmo hasta llegar al burnout y creemos que somos libres. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a mí me ha interesado Byung-Chul Han desde la primera traducción de su obra. Este hombre es un filósofo surcoreano, pero instalado en Berlín, que tiene la gracia y el don de publicar libros pequeños, casi opúsculos, que retratan de una manera muy diáfana lo que diríamos las palpitaciones de nuestro tiempo. Y en efecto, en La Sociedad del Cansancio es uno de los textos que a mí me impactó. También tiene La Sociedad de la Transparencia y otros, ¿eh? Pero lo expresa muy bien, ¿no? Esa obsesión por el trabajo, por el rendimiento, que nos lleva a la autoexplotación y que nos lleva muchas veces a la síndrome o al síndrome de los quemados, y que no damos tiempo para el descanso, la contemplación, la meditación, la conversación. No hay tiempo para nada que no sea productivo. Y eso nos lleva a una especie de autoexplotación obsesiva, de tal modo que cuando uno para, incluso si se siente culpable, ¿no? Si uno hace una pausa, si uno rompe con la cadena de conexiones, si uno se va pues a meditar al campo o a la playa, aflora un sentimiento de culpabilidad. Tendría que estar produciendo, tendría que estar estudiando, haciendo un máster, aprovechando el tiempo, aprendiendo otra lengua, ¿no? Y eso es una forma de autoexplotación. Y por eso él reivindica la vida contemplativa, la pausa, la interrupción, el ejercicio del pensamiento meditativo. Claro, pero si la sociedad nos dice que el éxito en cuanto a lo económico, al reconocimiento, a tu trabajo, te puede dar tanta felicidad material, tranquilidad, libertad. Si aspiramos a eso, obviamente somos los primeros que decimos, bueno, pues quiero más de eso. Pero ¿dónde está el límite, no? ¿Dónde está la sana ambición? Es que tenemos que poner entre dudas y entre paréntesis muchas de las grandes narrativas sobre la felicidad, sobre el éxito, sobre lo que es la vida buena, la vida feliz. A veces nos falta una capacidad crítica de observar estos discursos. Es verdad que vivimos en la sociedad que ha convertido el éxito en un ídolo, ¿eh? La cuestión es tener éxito, éxito económico, éxito reputacional, cuanto más joven mejor, y eso va siempre acompañado de dinero y fama, ¿no? Sin embargo, esto no llena. Muchas personas que han experimentado este éxito, artistas, cantantes, actores, actrices, luego lees sus textos o lees sus cartas y dicen, sí, tengo mucho éxito, tengo mucho confort, tengo 4 casas, tengo 3 coches, pero no me llena, no me colma. Por lo tanto, la aspiración más íntima no se satisface con el éxito. El éxito te da confort, notoriedad, prestigio. Pero hay un deseo de felicidad que no se culmina con el éxito. Y eso lo observamos en personas exitosas. Es decir, que han alcanzado eso que todos querríamos alcanzar, ¿eh? De notoriedad, de premios internacionales, de ganancias, de reputación, de prestigio. Por lo tanto, deberíamos ser más cautelosos y no hacer esta ecuación tan rápida de si tengo éxito económico, empresarial, social, soy feliz. Cuidado, ¿eh? La felicidad es un estado interior que no necesariamente va relacionado con el éxito, con el confort o con la aprobación y el reconocimiento de los demás. Voy a representarte una vida típica, incluso que yo he vivido, y es que te levantas desde que abres los ojos por la mañana, tienes una voz que te dice, tengo que hacer esto, ten cuidado con esto, vamos a hacer esto, como muy anticipatoria, ¿no? Es decir, anticiparse a las cosas, a ese futuro, nos ayuda obviamente a desplegar también nuestras herramientas, nuestro talento, pero al final no vives el presente. Si estás incluso todo el rato en ese futuro, te puede llevar hacia la ansiedad, que es uno de los grandes problemas de hoy en día, ¿no? O sea, desde que nos abrimos los ojos hasta que los cerramos y perdemos la conciencia porque estamos en el sueño profundo, estamos mirando hacia el futuro. ¿Cómo introducir momentos de
presencia en tu día a día y que puedas combinarlo con la funcionalidad de estar en este plano terrenal, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos seres históricos, por lo tanto hay la capacidad de anticipar futuros y planificamos, proyectamos, y no solo semanalmente, sino mensualmente, anualmente. Tenemos una agenda que vamos ya construyendo actos para el 2026, 27, y dices, bueno, pero a ver, ¿estaré en el mundo? No lo sabes, nadie lo sabe. La incertidumbre nos acompaña siempre, pero es verdad que proyectamos, programamos, planificamos. Y por otro lado, no solo eso, sino que muchas veces estamos como también atrapados por el pasado, ¿eh? Esto que me pasó, este rencor, este remordimiento, dices, bueno, pero esto pasó hace 5 años ya, pero todavía me duele. Lo que me dijo, lo que me hizo, todavía me duele. O la culpa por lo que hice, por lo que dije, y hace 2, 3, 4, 10 años, ¿no? De tal modo que muchas veces o bien proyectamos o bien rememoramos. Pero en efecto, el presente, el ahora, se escapa, se disipa, se difumina. Y a veces nos pasamos la vida solo calculando lo que voy a hacer y lo que voy a decir y lo que voy a desarrollar en el futuro. Se trata en efecto de no perder el presente. Y eso es lo más difícil. Cómo vivir plenamente el ahora, ¿eh? Esta conversación, este deporte que estoy haciendo, esta lectura, esta comida con un amigo o esta relación íntima con mi esposa, ¿no? Eso no es nada fácil, ¿eh? Porque generalmente estamos ausentes en el presente, ¿eh? Estamos ausentes porque estamos o bien calculando lo que vamos a hacer o bien rememorando lo que hemos hecho. Entonces tendríamos que hacer este ejercicio de estar plenamente presentes donde estamos. Y esto es un ejercicio que exige mucha disciplina mental, porque o tiendes hacia el futuro o hacia el pasado. Sin embargo, cuando lo consigues, vives plenamente. Es decir, realmente estás donde estás, ¿eh? Esto, por ejemplo, los terapeutas lo tienen que hacer muy bien, ¿no? Aquí delante tienes una persona que te está explicando sus dramas familiares, la relación con su hijo adolescente, las disfunciones de su vida sexual. Bien, el terapeuta en aquel momento tiene que estar presente plenamente, escuchando y atento, de tal modo que no hay nada más en el mundo que esa persona. Si consigue eso, podrá ayudarle, estar atento y podrá darle una respuesta. Si está ahí delante, pero pensando en la conferencia que tiene, o en la bronca que tuvo ayer con su hijo adolescente, el que tiene delante le dirá, oye, ¿tú me escuchas? ¿Estás ahí? Y se sentirá despreciado, se sentirá incluso ninguneado, decimos, ¿no? Por lo tanto, en efecto, este ejercicio de estar plenamente presente donde uno está es lo que te permite anclarte en el presente. Y entonces vives mucho más intensamente, estás mucho más atento, gozas de lo que vives, y eso es un ejercicio de disciplina mental. Decir, ahora en el mundo no hay nada más que esta conversación. Cuando termine, tú tienes otras cosas, yo también. Y antes de llegar aquí, yo tenía otras y tú también. Pero estar plenamente en el presente es focalización, ¿eh? Focalizar en el ahora toda la potencia mental, todo el ejercicio de la razón y naturalmente de los sentidos de nuestro cuerpo. A veces vivimos como si nunca fuéramos a morir e incluso antes de la muerte nos damos cuenta que que vamos a morir sin haber vivido plenamente, ¿no? ¿Cómo cómo la percepción de la muerte nos puede ayudar a vivir más intensamente o con mayor autenticidad? Yo estoy convencido de eso y además lo he expresado en varios libros, ¿no? Yo creo que la muerte de un ser querido es un despertador. Te despiertas. Tú podrías haber muerto. Lo que te dice es, tú podrías ya no estar aquí, como yo ya no estoy. Dices, caramba, ¿eh? Esto va en serio, ¿eh? Pero tiene que ser de alguien cercano. La muerte de un ser anónimo, que es irrelevante en tu vida, que nunca ha estado presente, que no lo echas de menos,
que nunca ha sido una presencia significativa, es que no te altera ni el ritmo cardíaco, no te altera ni, ni la respiración, ¿no? Cada día mueren personas y cada día nacen personas. Sin embargo, la muerte de un ser querido, muy querido y muy cercano, funciona como un despertador, ¿eh? Yo lo veo clarísimo, un despertador existencial, ¿no? Es decir, esté atento, ¿eh? Y por lo tanto es como un mensaje, recuerda que vas a morir. Caramba, es lo que llamamos, en latín llaman el memento mortis, ¿no? Date cuenta que no estás indefinidamente aquí. Con lo cual, vigila qué vas a hacer con el tiempo, cómo gozas de la vida, que no te pasa lo que tú decías, que te mueres y no has vivido. Solo has producido, has consumido, te has peleado, te has desplazado de un sitio a otro, pero no has vivido. Y claro, esto es un drama, ¿no? Porque no hay vuelta atrás. Si dices, bueno, tengo otra oportunidad. Los que creen en la reencarnación creen que hay posibles nuevas vidas, ¿no? Pero esta no. Esta no. Por lo tanto, funciona como un despertador, incluso los griegos llaman un kairos, ¿no? Un momento oportuno. Distinguen el cronos, que es el tiempo simplemente que pasa sin posibilidad de frenarlo, lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, esto es el cronos, ¿no? El tiempo que fluye, pero está el kairos, que es ese instante revelador. Y la muerte de un ser querido te permite darte cuenta de que la vida merece la pena vivirla y que hay que vivirla a fondo y no desplazarse epidérmicamente por ella. Sin embargo, lo de vivir hoy como si fuera mi último día a veces parece poco práctico, ¿no? Porque si hoy fuese mi último día, a lo mejor todos son urgencias y diría, oye, pues no voy a hacer este podcast porque lo que quiero es estar con mi madre y con mi padre y abrazarlos hasta que me muera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué características crees que debe tener conceptualmente un día pensando en que puede ser el último día, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer en nuestro día a día pensando en que podría ser el último? Sobre todo es un ejercicio mental que te obliga a pensar qué es lo que te llena. Fíjate que en castellano hablamos lo que te colma, lo que te llena, que es distinto de lo que te ocupa, ¿eh? Uno está ocupado con su trabajo, pero ¿le llena? Esta es otra pregunta, ¿eh? Estoy ocupado con una tarea, pero ¿te llena? ¿Te colma? Antes hablaban de la autorrealización, ¿eh? Maslow y otros hablaban de esta terminología, ¿no? ¿Qué es lo que te autorrealiza como ser humano? Esta pregunta no es irrelevante, ¿eh? Yo la formulo a mis alumnos de psicología, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que os llena más de la semana? Y lo que responden es determinadas relaciones, los vínculos con mis amigos, mis padres, un deporte, la lectura, la música, ¿no? Pero se trata de introducir eso en la vida cotidiana, porque generalmente eso lo vamos posponiendo y a veces solo te queda un pequeño margen para eso que te llena, porque la vida cotidiana es lo que me ocupa en mil quehaceres. Tengo que pagar esto, tengo que trabajar, tengo que pagar una hipoteca, pero todo esto no me llena. Y lo que me llena, en cambio, uno puede pensar, es la poesía. Ya, pero de la poesía no vivo. O es la música, ya, pero de la música no vivo. O es la filosofía, ya, pero de la filosofía no vivo, ¿no? Por lo tanto, este es el drama de muchas personas, que durante la semana están ocupados para resolver necesidades básicas. Vivienda, comida, escolaridad, y sin embargo pueden concentrar lo que les llena el sábado, como mucho, y el domingo, y otra vez la rutina. Total, que si reduces tu vida a eso, es muy poco tiempo. Por eso a mí la pregunta, ¿qué harías si fuera tu último día? En efecto, sería un día muy extraño, ¿no? Pero en el fondo es, hombre, si es el último día, voy a hacer lo que realmente me llena, lo que realmente me llena de plenitud, lo que es significativo para mí o tiene sentido. Y por eso uno, si hace este ejercicio, puede empezar a pensar qué tengo que introducir en mi vida cotidiana para que haya al menos refugios de sentido, ¿no? Ocasiones para decir, esto de todo el día es lo que me llena más, ¿eh? Este podcast, contemplar este cuadro,
gozar de esta conversación, qué sé yo, ir a correr por la mañana, nadar, usted lo sabrá, pero tiene que hacer este ejercicio. Ujú. Hablaremos del sentido y del propósito, pero me gustaría preguntarte una cuestión filosófica. ¿Qué implicaciones tendría una vida inmortal? Es decir, ¿cómo viviríamos una vida inmortal? Porque lo mismo, en una vida inmortal, este podcast a lo mejor no tiene sentido. O sea, no hubiera tenido. O sea, no. ¿Cómo te planteas tú tu vida inmortal? Bueno, pues se lo plantearon, por ejemplo, dos grandes pensadores, ¿eh? Se lo plantea Simone de Beauvoir, la compañera sentimental de Sartre, y se plantea esta hipótesis, la hipótesis de estar indefinidamente en el mundo. Una longevidad, digamos, que se dilata indefinidamente, 100 años, 200, 300, ¿no? Y se lo plantea también Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, que además de ser un escritor enorme, también fue un pensador de primer orden, ¿no? Y ambos llegan a la misma conclusión. Sería irresistible, sería insoportable, sería de un aburrimiento cósmico. ¿Por qué? Porque, fíjate, el límite es lo que da sentido. Es decir, el hecho de que haya un límite temporal es lo que da valor al tiempo y lo que da valor a cada actividad que hacemos, ¿no? Esto nos pasa con el agua, ¿no? Si uno cuenta con mucha agua, puede incluso desperdiciarla, despilfarrarla, ¿no? En cambio, cuando le dice, oye, hay poca, bueno, pues hay que utilizarla adecuadamente. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida. Nuestra vida es temporal, es un segmento, nacimiento y muerte. Lo que no sabemos es cómo de largo es ese segmento, pero es segmento, ¿eh? No es una línea infinita, es un segmento. Cuando uno toma conciencia de ello, es cuando empieza a pensar, bueno, por lo tanto, esto es efímero, pero es muy valioso. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Cómo lo voy a dotar de significado? Por lo tanto, la hipótesis de una vida inmortal en este mundo no nos llena, porque el mundo es insuficiente. Es decir, nada acaba de colmar nuestro anhelo de infinito. Esto ya lo dijo San Agustín, Santa Teresa de Jesús, Santa Edith Stein, y a veces lo han dicho algunos contemporáneos, ¿no? Decir, bueno, nada me acaba de llenar suficientemente. Siempre hay aún así, deseo más, ¿eh? Más plenitud, más amor, más belleza, más luz, ¿no? Es como la cueva de Platón, ¿no? Entrevemos luces y sombras, pero estar aquí permanentemente no nos satisface, ¿eh? Aspiramos a un infinito, aspiramos a algo que nos trasciende. Por lo tanto, nos dejaría insatisfechos, ¿eh? Aún así, siempre queremos vivir más. Esta es la realidad, ¿no? Y si tú dijeras, hombre, pues puedo vivir 10 años más y una calidad de vida, y dices, caramba, y 20, y 30, y 40, ¿no? Pero aún así no satisface. El mundo es insuficiente, ¿eh? Y la presencia del límite temporal nos obliga a dar valor al hecho de estar, cada día es único e irrepetible, y aprovecharlo al máximo. El famoso carpe diem de Horacio, ¿no? Pero no a la desesperada, sino cómo lo voy a dotar de significado este día, ¿no? Que cuando me vaya a dormir diga, ha merecido la pena. Este día ya se ha ido, pero esa conversación, ese diálogo, esa lectura, esa contemplación, todo eso ha dotado de significado ese día. Hmm. Has mencionado el tema del carpe diem, que creo que a veces se puede malinterpretar porque a veces el carpe diem es vamos hacia el máximo placer y comodidad, ¿no? Mm. Hacia lo hedónico. Mm. Si vamos a morir, pues yo lo que quiero es experimentar el mayor placer posible. E incluso te das cuenta, y siempre me ha intrigado esto, por qué hay gente que tiene el éxito a nivel mayor, a nivel económico, a nivel de fama, de reconocimiento, y cae en las drogas y en la autodestrucción. Y luego hay gente que dedica su vida a lo mejor a la contemplación, ¿no? Los monjes budistas o las hermanitas de la cruz, las monjas que dedican su vida, o sea, dan su vida por los demás y por ayudar al pobre y al enfermo. ¿Esto por qué sucede? Bueno, en efecto, hay una lectura que es la que tú dices, que es el carpe diem hedonista y desesperado.
Eso es muy frecuente hoy. ¿Por qué? Porque cada vez la narrativa apocalíptica va calando más. Es decir, el final perverso del mundo está más cerca. El calentamiento global, las guerras que no cesan, la precariedad laboral, la precariedad de las relaciones. O sea, el tren se va a colgar por el precipicio, ¿no? Si es así, vive el momento. Y por lo tanto, este es el carpe diem desesperado, decir, bueno, pues a explotar hedonísticamente porque mañana ya no estaremos. Sin embargo, hay otro carpe diem, que es el de Horacio, porque esta expresión viene de vive el día, ¿no? Agarra el día, ¿no? Y por lo tanto, decir, es lo único que tienes. Pero no para vivirlo desesperadamente o hedonísticamente, sino para aprovecharlo como una gracia, como un don que te ha sido dada. Y que no sabes cuánto habrá. Algunos viven 120 años, otros viven 20, ¿no? No lo sabes, ¿no? Y eso significa cómo lo voy a emplear con un fin que sea noble. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Te encuentras a Santa Teresa de Calcuta que dice, bueno, es que el día que tengo creo que será significativo si con ese día doy consolación, ayudo, cuido, curo, sano a personas. Es el modo de dar significado, sentido y valor a este día. Y eso vale para tantísimas personas de la Iglesia Católica, de otras confesiones, agnósticos y ateos también. Es un modo de dar sentido a ese día, que es generando un bien a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Yo creo que esto es un relato que tiene que ver con el carpe diem y tiene que ver con un sentido noble. Otras personas no, lo entienden muy a la manera hedonista y egoísta, decir, bueno, mañana no estaré, por lo tanto, de momento ahora aprovecharme del otro y a explotar. Ya, pero esto te llena, esto no te colma. Y al final te das cuenta de el carácter estéril que tiene tu vida. ¿Qué has aportado? No has aportado nada. Has explotado a personas, te has aprovechado de su cuerpo, te has aprovechado de su fuerza y has amontonado riquezas que no te vas a llevar. Esto no te queda nada. Es humo. Por lo tanto, a mí me parece que es interesante el carpe diem de Horacio como la gran ocasión para pensar cómo voy a dotar de significado este día para que antes de cerrar los ojos diga, ha merecido la pena. Me voy, pero ha merecido la pena. Tengo la sensación de que vivimos o que la sociedad nos lleva hacia un estilo de vida bastante egoísta, narcisista, consumista, donde creemos que aquí o gano yo o gana el otro, y entonces quiero ganar yo, ¿no? En cambio, el altruismo, el voluntariado, eso dota de felicidad y de esa significancia, ¿no? ¿Cómo convencer a esa gente de que a lo mejor el camino del egoísmo te va a llevar a la infelicidad y que tenemos que empezar a practicar la generosidad porque ese es el camino de la felicidad? Yo creo que no hay más que a través de la experiencia. Es decir, la persuasión se puede hacer a través de los libros, a través de argumentos, a través de la retórica. Y los profesores lo hacemos en el aula, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablas de tu experiencia, eso es mucho más convincente. Dices, mira, yo he hecho mucho voluntariado a lo largo de mi vida y en entornos muy distintos, ¿eh? Centros psiquiátricos, también el ámbito, incluso el ámbito penitenciario, las cárceles, ¿no? Y son experiencias en las que, por un lado, aprendí mucho y por otro lado, experimenté una gran felicidad interior en la medida en que esa presencia en ese lugar podía ser fuente de serenidad y de paz para personas. Y eso te llena, eso te colma. Cuando tú generas un bien a través de tu acción, banco de alimentos, Cáritas, da igual, hay muchas, ¿no? A través de tu acción generas un bien, eso te genera un estado interior de bienestar, que llamamos felicidad. Los griegos a esto le llamaban eudaimonía, ¿no? Que es un buen ánimo. Y eso es una experiencia que uno puede vivir. Y por lo tanto es la consecuencia directa de haber hecho algo que es útil para los demás. El que vive centrado en el yo, que es lo que llamamos narcisismo, el que vive centrado en sus intereses,
en la conquista de sus bienes, sus propiedades, su reputación, su fama, ¿no? Al final no queda nada. Solo queda de nosotros lo que damos. Y esto lo tengo pero muy claro, ¿eh? Es decir, si no lo das, no queda nada. Si me lo quedo para mí, no queda nada. Ahora, si lo das, fecundas a los demás, ¿no? Esto lo podemos incluso reflexionar a propósito de un cuento, ¿no? Si tú cuentas un cuento a alguien, ese alguien lo sabe y lo podrá contar a otros. Si tú te lo quedas para ti, cuando tú mueras, el cuento muere contigo. Por lo tanto, solo queda de ti lo que das. Y yo estoy convencido que hay más alegría en el dar que en el recibir. ¿Necesitamos recibir? Hombre, claro, porque necesitamos recibir pues afecto, aplauso, reconocimiento. Somos seres muy indigentes y por tanto el reconocimiento social, el reconocimiento de tus padres, el reconocimiento de tus colegas, naturalmente que lo necesitamos. Pero hay mucha más alegría en la donación que en la recepción, ¿eh? Cuando uno da y dando ve que mejora la sociedad, un barrio, un colectivo, una situación de marginalidad, eso le llena. Y cuando hablas con un voluntario, irradia entusiasmo. Y hablas con una persona que lleva una ONG con 1000 problemas económicos, pero irradia entusiasmo, porque eso que hace mejora un determinado segmento de la población. Sí, además el dar puede ser un antídoto al miedo a la pérdida, porque parte de la ansiedad que sufrimos en esta sociedad es el miedo a perder ese reconocimiento, esos bienes materiales por pérdida de mi trabajo, ese afecto de mi pareja o incluso el miedo a no ser felices, ¿no? Es decir, anticipamos el miedo a perder muchas cosas que a día de hoy nos dan comodidad, seguridad, felicidad, pero eso a su vez nos hace sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de la filosofía también budista, ¿no? Que a mí siempre me ha parecido bastante fascinante ese desapego para realmente experimentar como debe experimentar la vida plena, sin vivir con miedo a perder y a sufrir, ¿no? A ver, a mí me ha interesado mucho. Yo durante muchos años he enseñado filosofías del Oriente en la Facultad de Filosofía y por lo tanto hice una inmersión, aunque no conozco los textos en su lengua original, que para mí esto es condición sine qua non para ahondar en un autor, en un filósofo, pero afortunadamente tenemos buenas traducciones y además tuve un referente que fue Raimundo Paniker, que conocía muy a fondo las sabidurías del Extremo Oriente y particularmente el budismo, ¿no? Un libro extraordinario que es El silencio del Buda, ¿no? Un ateísmo religioso. Entonces, hay dos ideas clave que a mí me resultan muy sugerentes en el budismo. Una es la transitoriedad, ¿eh? La impermanencia, ¿eh? Que es la idea de que todo es volátil, todo es caduco. Y lo que pasa es que puede tener una caducidad muy larga, hay insectos que viven un día y hay árboles que llegan a vivir 1000 años, pero aún así todo es volátil y transitorio. Eso ya es una cura de humildad enorme, ¿eh? Cuando ves un individuo que se cree Dios, dices, oye, tú también vas a morir. Tú también. Ahora que eres el rey del mambo, todo el mundo está pendiente de tu tuit en la Casa Blanca, pero tú vas a morir también, ¿eh? Eres transitoriedad. Esta es una primera lección que no podemos perder de vista, ¿no? Y la otra es lo que tú has llamado el desapego, que también es esto de no quedar atrapado, ¿eh? En las cosas, en los cargos, en los vínculos, porque entonces, claro, la ruptura es muy dolorosa, ¿no? Es como un indio que dice, oiga, usted tiene que dejar de ser ministro. Ya, pero yo estoy apegado al cargo, a la silla, ¿no? No me quiero desapegar. Y por lo tanto vive con un gran dolor esta extirpación, tiene que separarse, ¿no? Cuando tienes asumido que todo es transitorio y que estamos de paso y que además estamos muy poco tiempo, esto te lleva también a evitar el apego, ¿no? Que es engancharte, ¿no? Aferrarte a las realidades de este mundo, ¿no? Porque en efecto te vas a despedir de todo, ¿eh? Lo que no sabemos es cuándo, pero te vas a despedir de tus amigos, de tu lugar de empleo, de los paisajes de tu infancia, de tu casa, de los seres que has querido. Te vas a despedir de todos, ¿no?
y ellos se van a despedir de ti. Lo que no sabes es quién va a ser primero. Pero el desapego y la transitoriedad, para mí, son prácticas que te pueden llevar a una cierta paz o serenidad. El que está completamente apegado y le separan es terrible, ¿no? O el que cree que eso es permanente. No hay nada permanente, ¿eh? No hay nada. Todo fluye, ¿eh? Todo cambia. Fíjate que esto ya lo dijo Heráclito, ¿no? Y utilizó la imagen del río, ¿no? En el río todo fluye y todo cambia a cada momento, ¿no? Bueno, pues nuestras vías son ríos, lo de Jorge Manrique, ¿no? Que van a dar al mar. Y por lo tanto es flujo, es transitoriedad, es movimiento. Sin embargo, hay gente que el desapego lo interpreta como indiferencia. Y nos ponemos a veces una máscara de no perder, de, bueno, pues no quiero apegarme para no perderlo, no quiero sentirlo, tampoco quiero ser vulnerable. Claro. No, correcto. Es que hay este riesgo. Hay el riesgo de crear una membrana impermeable a tu alrededor y practicar lo que tú dices, la indiferencia respecto al mundo. Hoy lo están observando en muchas personas. Tantas malas noticias, tantas guerras, tantos inputs negativos. Oye, yo voy a practicar la indiferencia. Voy a cultivar mi jardín como Voltaire y voy a ser ajeno a todo lo que pasa en el mundo, porque es que me está quemando, me está destruyendo, me está afectando emocionalmente. Y es verdad que nos afecta, porque no somos seres impermeables. Somos seres permeables y por lo tanto que haya guerras, que haya hambre, que haya violencia de género, que haya pederastia, que haya pedofilia, ¿cómo no nos va a afectar? Naturalmente que nos afecta, pero la solución no es la impermeabilidad, porque esto es salir por la tangente y además es imposible, ¿no? Pero es una tentación que hoy observo, crear un caparazón y yo voy a ser indiferente a todos. No, esto no es la solución. La solución consiste en implicarse, en comprometerse, aún así en no apegarse. Y eso es lo difícil, ¿eh? Amar y no apegarse. Esto es lo difícil. Pero lo fácil es caer en la indiferencia y decir yo no quiero comprometerme porque luego me frustraré. No quiero amar porque me van a herir. No quiero entregarme porque fracasaré. Tenemos que implicarnos asumiendo nuestro carácter transitorio y nuestro carácter volátil. Pero eso no lleva a la indiferencia, ¿eh? El problema del apego es que crea dependencia, es que crea formas de dependencia emocional, ¿no? Con respecto a un lugar. Entonces te cuesta enorme entender que tú desarrollas un papel. Usted ha sido pues, el profesor durante unos años y ha desarrollado esta tarea. Ahora le han jubilado. ¿Se va a quedar en casa encerrado? Decir, yo antes era alguien, mi vida tenía sentido y ahora estoy en el sofá más triste y aburrido que nadie. No, tiene que reinventarse. Todo lo que sabe lo puede aportar a otros colectivos. Puede ir a una ONG y enseñar gratis a niños y a niñas que necesitan aprender, refuerzo escolar, mejorar su escritura. Por lo tanto, se trata también de no vivir apegado. Aquello ya pasó, ¿eh? También le puede pasar al ama de casa, ¿no? Es que yo vivía para mis hijos y ahora el nido ha quedado vacío. Y ahora estoy en el sofá de casa, aburrida, triste, porque no sé qué hacer con mi vida. Ese fue un momento. No puedes quedar apegado ahí. Usted ha dejado de vivir ese momento. Pero ahora hay aulas de extensión universitaria, ONGs, nietos que igual la necesitan, por lo tanto, se abre un nuevo horizonte. Por lo tanto, el desapego no es dejar de amar, es implicarse sabiendo que nuestras implicaciones son transitorias, son provisionales. Uh-huh. Hablemos de la soledad, porque yo durante los últimos años, por estar tan enfocado en mi propósito, en mi trabajo, he tenido que sacrificar mucho e incluso he tenido que desequilibrar un poco mi vida. Es decir, oye 14 horas de trabajo, semana sí, semana también, y al final te desconectas. Y somos seres sociales. Y parte del sentido de la vida... puede ser también el vincularte con personas
No con muchas, porque hoy en día también tenemos esa percepción de que, oye, hay que tener muchísimos amigos, y eso no es real, ¿no? Eso no es real, eso es humo, eso es ficción, eso no sirve para nada, solo para acumular likes, para acumular followers, ¿no? Y para exhibir. Vivimos en la sociedad de la exhibición, ¿no? Mira cuántos tengo, tú desgraciado solo tienes 20, yo tengo 500.000, eres un desgraciado, no sirves para nada, ¿no? Valoramos las personas desde el número. Es lo que Kierkegaard denominó la idolatría del número, ¿no? Es decir, la cantidad, ¿no? De seguidores o de lectores o de visiones, ¿no? Y lo que cuenta es, en efecto, los vínculos de calidad, los vínculos significativos. Cuando le preguntas a una persona qué es lo que te llena, te dice este vínculo, esta amistad, esta relación, la relación con mi madre, la relación con mi amiga, ¿no? Entonces eso requiere cultivo también, pero puede ser una de las experiencias más significativas. Yo siempre digo que lo esencial cuando tú viajas no es solo dónde vas, sino con quién. Puedes ir a un lugar pero muy bonito, las cataratas de Iguazú. Puedes ir, qué sé yo, al Polo Norte, ¿no? El desierto, qué sé yo, de Atacama, ¿no? Los desiertos más áridos del mundo. Pero depende con quién vas, es un suplicio, ¿eh? Es terrible. En cambio, el con quién vas es clave, ¿no? Porque te puede transformar el viaje y te lo puede hacer bellísimo, extraordinario. Por eso hay que elegir bien. Fíjate, hay vínculos que nos vienen dados. Yo no elegí a mi padre. Tuve la gran suerte de tener un padre honesto, trabajador, pero hay personas que no pueden decir eso. Que fue un padre abusador, maltratador, explotador, y por lo tanto, cuidado, ¿no? Hay vínculos que te vienen dados y te has encontrado en esta casa. Y hay vínculos que elegimos, ¿no? Bueno, aquí tienes margen de libertad. Y entonces hay que tener la audacia y decir, sí, voy a reforzar este vínculo, porque me llena, me dignifica, me hace crecer, y voy a cortar este vínculo, porque es fuente de tristeza, es fuente de desolación, me siento humillado, vejado, maltratado, explotado. Basta. Pasa que eso no siempre es fácil, porque tiene sus consecuencias económicas, jurídicas, nada fácil, ¿no? Pero en cualquier caso, los vínculos son clave en la construcción de la felicidad y del sentido de una vida. Y lo que cuenta son pocos y de calidad, ¿eh? Y hoy hay la obsesión por el número. Cuantos más mejor. No. Pocos y de calidad. Y eso al final construye como una red de relaciones que te sostienen, especialmente en los momentos de vulnerabilidad. Porque habrá enfermedad, habrá fracaso, habrá la muerte de un ser querido, habrá la desilusión. Y ahí es donde se demuestra la calidad de un vínculo. Yo lo veo clarísimo eso, ¿no? Ya lo dice Aristóteles en la Ética Nicómaco. El amigo se demuestra en la contrariedad. Cuando tú eres rico, joven, adinerado y guapo, bueno, te salen amigos como setas. Todo el mundo quiere ser amigo, pero es una amistad instrumental. Lo que quieren es aprovecharse de tu éxito, de tu dinero, de tu fama. Cuando tú eres viejo, pobre, enfermo y pesado, todos se han ido, pero queda el amigo. Este es el amigo de verdad, el que en la contrariedad persiste en el vínculo. Con lo cual, no solo la muerte es un despertador, lo es la contrariedad. Porque te despierta. Dices, anda, se han ido todos, pero tú estás aquí. Ahora me doy cuenta de con quién puedo contar. Uh-huh. Vivimos muy distraídos, o sea, a tope de estímulos, de formas de evasión. ¿Qué tan difícil es la introspección? Y qué poderosa es la pregunta, ¿quién soy yo? Es la pregunta por definición, ¿eh? Ya está en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, el proceso de autognosis, ¿quién soy yo?, ¿no? Todo nos activa la dispersión, ¿eh? Vivimos en la sociedad de la dispersión, de la hiperestimulación. Es decir, constantemente te estimulan a salir de casa, ¿no? A estar en el balcón, a ver lo que pasa, ¿no? Porque siempre hay novedades y las novedades se multiplican.
novedades de todo tipo, en el mundo político, social, medioambiental, artístico, siempre hay novedades, ¿eh? Somos consumidores de novedades, ¿no? Ya lo decía Heidegger esto. Sin embargo, el proceso de introspección o de autognosis es el más difícil, es contracultural, pero es el más necesario, porque uno tiene que aclarar, al menos provisionalmente, quién es, para qué está en el mundo, cuál es su propósito, qué es lo que le llena, cuáles son sus fragilidades, cuáles son sus fortalezas o activos, ¿no? Y eso es un trabajo de autointrospección. Eso cada vez es más difícil, porque cada vez hay más estimulación exógena y te invita a salir y estar pendiente de lo que pasa aquí y allá, ¿no? Consecuencia, que cuando hacemos este viaje hacia uno mismo, hay grandes descubrimientos. Hay personas que se da cuenta que no es como los demás lo ven. Hay personas que se dan cuenta que esa vida normativa que tiene y que hace no le llena. Se da cuenta que lo esencial no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y además descubre contrariedades. Descubre que en la casa hay goteras, hay humedades, hay contradicciones, hay temas no resueltos, ¿no? Por tanto, es como si uno encendiera una linterna, entra dentro de una casa que está oscura y empieza a ver lo que hay dentro cuando siempre había estado en el balcón. Claro, y esto es un proceso que puede ser muy incómodo, ¿no? No es un proceso complaciente siempre, ¿no? Darse cuenta que uno tiene muchos temas por resolver, pero como ha abandonado su casa y ha estado siempre en el balcón viendo qué pasaba, pues simplemente tiene que empezar por el ABC. Y esa tarea es compleja, es difícil, pero no puede haber paz con uno mismo si uno no hace esta tarea de, ¿cómo diría, no?, de ordenarse interiormente, ¿no? Ver cuáles son los deseos, las posibilidades, las oportunidades, mi propósito, lo que dicen de mí, cómo soy yo realmente y tener la audacia de irradiarlo fuera, ¿eh? Que esta es la otra. Muchas veces uno vive en la clandestinidad. No quiero que sepan que soy, no quiero que nadie se dé cuenta que tengo estas creencias, estas convicciones, esta orientación, porque quiero pertenecer al grupo. Y a veces uno simplemente renuncia a su yo por pertenencia grupal. Esto es un error terrible, porque perteneces al grupo, pero no eres tú. Ya, pero es que si yo soy yo, me van a excluir. Claro, dramático. Pero ¿cómo vas a renunciar a ser tú mismo en la única vida que tienes? Además, ahora, hoy hay un síndrome que es el FOMO, ¿no? De decir, al final vemos tantas vidas, tenemos tanto acceso a la vida de otros, a la comparación, que es que hay un momento en donde uno tiene que asumir que no va a poder vivir todo lo que ve. Es decir, parece tontería, pero es que no vas a viajar todo lo que querrías viajar o estar con todas las personas que podrías tener. Es decir, al final vives tu vida, pero pensando en la vida que podrías y no en la que estás viviendo y estás eligiendo. Es decir, tiene que haber una forma donde tener la sensación de que la vida que eliges es la mejor que podrías tener y no estar pensando en que siempre podría haber algo mejor, porque eso es infelicidad. Claro, y además es muy habitual eso. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida consumiendo vidas ajenas. Esto lo veo muy claro, ¿no? La vida de artistas, de actrices, de actores, de cantantes, de deportistas, y además nos quedamos allí babeando, ¿no? Viendo sus casas, sus mansiones, sus viajes, sus yates. ¿Qué mierda de vida tengo, ¿no?, comparado con estos, ¿no? Eso es muy frecuente hoy, ¿no? Y esto despierta una emoción muy tóxica que se llama envidia. Hay mucha envidia en las redes, en el mundo digital, porque yo querría tener esta vida, querría tener este yate, querría tener este cuerpo, querría tener estos glúteos. Y mira, en cambio, qué asco de vida tengo. Entonces, el agravio comparativo es terrible y la comparación es constante. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida consumiendo vidas ajenas. Eso forma también el capítulo de la evasión, ¿no? Mientras pienso en la vida de otros, no pienso en la mía. Mientras
me ilustro con lo que los otros hacen y cómo cambian de pareja y cómo van a las fiestas y me imagino este cuento de hadas, no pienso en mi vida, ni cambio mi vida, ni reflexiono sobre la calidad de mis vínculos, qué relación tengo con mi esposa, con mi hija, con mi vecino, ¿no? Entonces, en efecto, falta una enorme dosis de realismo. No puedes vivir todas las vidas. No puedes estar en todos los sitios. Esto es una ficción, ¿no? Nosotros somos, además de sociales, somos temporales y somos mortales y somos finitos y somos indigentes, tenemos un montón de necesidades. Y con eso tienes que vivir y tienes que organizar tu vida. Entonces, este pensamiento hipotético es muy destructor. Si hubiera hecho aquello, si hubiera ido ahí, y lo mitificas. El casado mitifica la vida de soltero. Y el que es padre mitifica la vida del que no lo es. Y el que no lo es dice, si hubiera sido padre, bueno, oye, idealizamos lo que no hacemos. Y lo que hacemos lo destruimos porque consideramos que es irrelevante, que es común, que es mediocre. Es un error capital eso, ¿no? Sobre todo el error de idealizar lo que no desarrollamos. Porque claro, como no lo desarrollamos, está allí virgen. Ahora, cuando lo desarrollas, te das cuenta que hay dificultades, ¿no? Y que hay obstáculos, y que hay enormes desiertos, ¿no? Pero no los has vivido. Entonces, en efecto, la clave es conocerse, elegir bien y convencerse de que esa vida que desarrollo es la mejor que podía haber desarrollado en el contexto que estoy, con mis medios y en mi entorno. Una pregunta muy filosófica. ¿Qué es real? Porque yo esto me lo he planteado últimamente porque digo, ante las mismas circunstancias, ¿no? Hay gente que interpreta una cosa y otra gente otra. O incluso tú mismo, ante la misma situación, antes interpretabas o percibías una cosa y ahora otra. Entonces, entramos en esta vida y asumimos que lo que percibimos y lo vemos es la verdad. Pero esto muchos filósofos se lo han cuestionado, ¿no? Claro. Decía Nietzsche que todo es interpretación, que no hay texto, todo es interpretación. Lo que es verdad es que cada uno tiene su perspectiva. Frente al mismo hecho, hay miradas distintas. Esto lo llamamos el perspectivismo, ¿no? Y ninguna es la mirada neutra, plena, absoluta, porque toda mirada la desarrollas desde un ángulo. Aquí estamos en un estudio, yo tengo una mirada de este estudio, que es lo que permite mi campo visual, pero detrás de mí no sé lo que hay. Veo lo que hay detrás de ti, pero no detrás de mí. Con lo cual, el error es confundir tu mirada con la mirada. Es una mirada de la realidad, del hecho, de lo que pasó, pero ¿y la mirada del otro? Entonces, la arrogancia o la soberbia o la prepotencia consiste en confundir tu mirada con la realidad. Tú ves así las cosas, pero no significa que sean así. Tú las ves así. Pero las ve de otra manera, porque está situado en otro plano. Te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí hay un alumno en un instituto. Le han expulsado de 3 institutos, ¿no? Y el claustro se reúne. Y un profesor dice, con este alumno no hay nada que hacer. Es un cero a la izquierda. Es un parásito social. Solo ve sus carencias, que las hay. Y otro dice, no, este alumno tiene posibilidades para el arte, para la música, para la danza. Lo que pasa que no está en el entorno adecuado. ¡Ah, caramba! Es el mismo alumno, pero hay 2 miradas distintas. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que evitar la arrogancia de creer que nuestra percepción de la realidad es la realidad. Tú tienes esta percepción y el otro. Cuando esos 2 dialogan, amplían su visión. El problema es cuando no dialogan y uno cree que su visión es la visión. Aquí está el problema. Y eso lo llamamos dogmatismo, fundamentalismo, y eso es muy habitual. Y lo podemos aplicar a muchas realidades, ¿no? ¿Esta ciudad está limpia o está sucia? Depende. ¿Usted desde dónde la está observando? Hombre, si es un barrio, zona alta, limpio, dirás, está limpia la ciudad. Pero ahí yo le voy a acompañar a otros barrios. Y dirá, no, la ciudad está sucia. ¿Lo ve?
Es la misma ciudad, pero hay miradas distintas porque hay realidades distintas, ¿no? Y una cosa es qué observa usted desde este ángulo, qué observa usted desde ese otro. Consecuencia, ¿no? Tenemos que ser humildes para entender que nuestra mirada es siempre desde una perspectiva, no es neutral, obedece a unos intereses, tiene un campo de visión. Si sumo con tu mirada, ampliamos. Y además tenemos una visión más compleja de esa realidad, ese niño o esa ciudad. Ujú. Hablemos del sentido de la vida. Es decir, hay gente que se siente vacía. A lo mejor está muy conectado con el tema de que no tiene un propósito claro y por eso el sentido de la vida está muy alineado con el propósito. Pero, ¿qué propósito va a tener alguien que trabaja para sobrevivir y que lo necesita y que no encuentra un sentido, ¿no? Como que ve que la vida es solo supervivencia. Es enfrentarte a obstáculos para no dejarte morir, ¿no? Y entonces viene la tentación de la autodestrucción. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Para muchos vivir es sobrevivir. Un día más. Pagar el alquiler, comer, dormir caliente, porque mañana no sé nada y todo es muy precario, ¿no? Claro, cuando eso pasa, es posible que este individuo, cuando se pare un momento y reflexione y pondere, diga, hombre, pues resta más que suma, voy a desaparecer. Y esa es una tentación muy presente en nuestro mundo. No podemos tabuizarlo ni podemos ocultarlo, ¿no? Muchas personas deciden salir del gran teatro del mundo. Nacieron y no esperan a morirse por razones naturales, sino me voy, porque no me compensa, porque no me llena, porque es un asco de vida la que tengo y cada día tengo que lidiar con 1000 obstáculos. El trabajo, el jefe, la hipoteca, los vecinos, la pareja, el hijo, el perro del vecino, basta. Entonces, frente a eso, ¿qué? Yo creo que no podemos practicar la indiferencia frente a eso. Aquí la indiferencia es la inhumanidad. Es decir, bueno, si usted se quiere ir, que se vaya. Cuando uno cae en eso, es ya la inhumanidad. Es decir, pero usted no siente pena cuando una persona decide irse a los 14 años, a los 20, a los 30, incluso a los 85. Por lo tanto, eso nos da mucho que pensar, ¿no? Y en efecto, el gran antídoto al vacío y por lo tanto a la tentación autodestructiva es el propósito, es un sentido. Ese propósito no tiene por qué ser muy grandioso, ¿no? Construir la Sagrada Familia. Bueno, esto era Antoni Gaudí. Empezó en el 1883. Estamos en el 2025. La vamos a terminar. Pero bueno, esto es un propósito de máximos, ¿no? Puede ser un propósito mucho más limitado, ¿eh? Una conversación a la semana con una persona que me dé que pensar. Cuidar una mascota. Leer un texto. Contemplar la luna. Es decir, el propósito siempre pensamos que tiene que ver con algo realmente difícil, ¿no? Llegar a los Juegos Olímpicos, ganar el Roland Garros. Bueno, estos son algunos seres humanos con muchos dones y mucho entreno. Y lo consiguen. Pero estamos hablando de un subconjunto minúsculo en la humanidad. Si los demás no tenemos propósito, entonces, en efecto, ¿no? El propósito es el gran antídoto al vacío. Ahora, ¿qué propósito me voy a plantear teniendo en cuenta mis circunstancias? Pues bueno, uno puede plantearse propósitos. Te lo pondré con un ejemplo. Aquí hay una anciana. Está sola, en un piso del Ensanche de Barcelona. No hay ascensor. Tiene una pensión de 520 euros. Nadie la visita. ¿Cuál es su propósito? Cuidar a un canario. Vive para eso. Cuida la jaula, le alimenta, le limpia, le oye cantar. Es su vida, es su propósito. Dices, vaya propósito, ¿no? Bueno, pues es lo que le mantiene a flote. Esta anciana recibe la visita de una persona que es voluntaria de amigas de los mayores y tiene una hora de conversación con ella. Este es su propósito semanal, tener esa conversación. O sea, el propósito es lo que te salva de la autodestrucción. Y si no lo hay, te rindes. Dices, basta.
no merece la pena. A veces el propósito pueden ser los hijos, puede ser un libro, puede ser un título, puede ser la contemplación, puede ser la música. Pero en cualquier caso hay que buscarlo. Y puedes ir cambiando. Y naturalmente, el propósito además no es una realidad estática. Cuando tú tienes los hijos en casa, el propósito era hacerles crecer, educarlas para que volaran, se emanciparan. La casa está vacía. Bueno, ahora tengo que reinventarme y construir otra narrativa de sentido. Voluntariado, voy a estudiar algo, voy a ayudar a mi hija que tiene muchas dificultades con sus hijos, que son mis nietos, y se reconstruye el propósito. El problema es cuando no lo hay. Entonces viene el vacío, el abatimiento, y viene la tentación de decir, bueno, ¿y por qué tengo que esperarme a Navidades? Y después a todas las Semana Santa. ¿Y si me fuera antes? Esa es la tentación. Y además, según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos en el mundo. Por tanto, no estamos hablando de una salida minoritaria. Es una causa principal de muerte en muchísimas personas entre 25 y 40 años. Por lo tanto, cuidado, alerta, ¿no? Hay muchas personas que llegan a la conclusión que no merece la pena estar en el gran teatro del mundo, ni reproducirse tampoco. Hoy en la filosofía antinatalista, que está cuajando libros, simposios, filósofos respetables, ¿no?, que dicen, bueno, es que es una insensatez reproducirse. ¿Tú has visto cómo está el mundo? ¿Cómo vas a poner en este teatro esperpéntico a un ser humano tan frágil, tan inocente, tan vulnerable como un recién nacido? Por el amor de Dios. Limita la reproducción, acabamos la historia y final, ¿no? Pero ¿cómo vas a reproducir? Bueno, significa, por tanto, un planteamiento muy apocalíptico donde no tiene sentido procrear, dar a luz, ¿no?, generar vida a otros seres humanos para que gocen de la realidad. Sin embargo, yo te tengo que contar que yo sí que durante estos últimos 10 años he estado muy conectado con mi propósito. Mi propósito, al ver que tenía cierto talento de comunicar y de ayudar a la gente a cuidarse, eso me llenaba mucho. Encima, viendo que las cosas me iban bien con esfuerzo, adquiriendo, pues soy emprendedor, ¿no? Una empresa que a su vez puedo ayudar a más gente, cierto éxito de reconocimiento. Pero, Francesc, yo este verano me puse, ya notaba que estaba apático. Notaba un vacío a pesar de que nuestra empresa va mejor que nunca, a pesar de que tengo salud y mi familia tiene salud, a pesar de que tengo la mejor novia. Y yo me sentía vacío. Y empecé a indagar, ¿no? Incluso la perspectiva cósmica me dejaba todavía más vacío, porque digo, ostras, todo va a acabar. Todo este esfuerzo terminará, nadie te recordará, esta mesa desaparecerá, pero no solo esta mesa, este mundo y este universo. Y eso me dejó como las bases de todo que había construido un poco ahí demoliéndose, ¿no? Decir, oye, ¿para qué quiero hacer un supermercado saludable y ayudar a la gente si todo este esfuerzo que voy a hacer desaparecerá? Y entré en una crisis de sentido, ¿no? Y ahora quiero compartirte, porque sé que tú crees en Dios, tienes fe, y a mí en ese momento llegué a esa llamada noche oscura del alma que muchas veces se suele decir, ¿no? Y bueno, gracias a un maestro meditador, Josep María Clopés, que entrevisté aquí en el podcast, que él me dio la práctica, o sea, me guió un poco con la práctica de la meditación. Yo empecé a meditar porque mi cabeza no me daba soluciones. Estaba colapsada y digo, bueno, pues voy a no ir tanto a lo mental, voy a ir a meditar, ¿no? Y después de semanas meditando, toqué una percepción que es difícil de explicar. Una percepción que no era una felicidad como la que había experimentado con logros materiales, sino una percepción que luego, estudiando un poco, indagando y preguntando, la llaman como conciencia de unidad. Como
me sentí que podía o que amaba a todo y a todos. Y eso me daba una paz increíble. Y también sentí, Francés, y se me ponen los pelos de punta, que hay algo absoluto y superior que trasciende a nosotros y que podría haberlo estudiado, leído. Yo he sido a un colegio religioso, mi familia es católica, pero yo nunca lo había creído. Pero ahí lo experimenté, lo sentí. Sentí que había algo más y sentí que había algo más grande. Y eso, pues bueno, en los últimos, el último mes me está ayudando a que cuando hay una percepción que me perturba, yo ahora le pido a Dios que me devuelva esa percepción de amor y de unidad que toqué ese día. Y esto me está haciendo pues ser más generoso, rezar, más humilde, ir a misa. Y de verdad que hay gente que escucha a Dios, yo mismo escuchaba a Dios y me sentía rechazo. Pero después de esta experiencia, todo ha cambiado. No, y te agradezco en primer lugar que la cuentes, porque eso es muy difícil articularlo con palabras, ¿eh? Yo me he pasado gran parte de la vida leyendo a místicos, ¿eh? Y el místico siempre tiene la experiencia de los límites del lenguaje. Es que no sé cómo tratar de explicar la vivencia que tuve, ¿eh? El encuentro personal con Dios, el estar sostenido por su amor infinito, una felicidad que trasciende cualquier felicidad humana. Reiteran en los textos esta limitación lingüística a la hora de expresar una experiencia que nos inunda, nos trasciende, nos genera una especie de plenitud momentánea, como un destello de luz, ¿eh? Como un verlo claro, y por lo tanto te sientes sostenido, ¿eh? Entonces eso que tú viviste, que se puede hablar de muchas maneras, yo diría que es un instante de plenitud, ¿eh? Un instante de plenitud, Kierkegaard lo define como un átomo de eternidad. Fíjate qué definición, ¿eh? Esto lo dice en un libro que se llama El concepto de la angustia, y allí dice, el instante es un átomo de eternidad. Es decir, hay un momento donde no lo esperabas, no lo buscabas, estabas en una noche oscura y experimentas esta presencia de lo eterno en el tiempo y te sientes como en paz y te sientes con una voluntad de amor universal y también de recepción de un amor. Eres amado y amas a todos y a todas, ¿no? Bueno, es la experiencia de no estar solo, ¿no? Entonces, eso, naturalmente, se puede vivir un momento determinado y luego, de nuevo, la noche oscura, ¿eh? Esto pasa a veces, ¿no? Decir, bueno, y ahora otra vez en el tajo, ¿no? Pero esto es lo que he vivido en un momento dado, ¿no? Entonces, en efecto, hay ocasiones que uno vive este vacío. Incluso nos pasa a los profesores, ¿no? Dicen, oye, estoy aquí luchando con estos adolescentes y no me hacen puñetero caso, ¿no? O vas publicando libros y observas pues que simplemente no llegan, ¿no? Por lo tanto, esta experiencia la puedes tener también en otras áreas y en otros terrenos, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener confianza que sí que sirve. Unos siembran, otros recogen. Tú recoges lo que otros han sembrado, ¿eh? Y nosotros sembramos y otros van a recoger, ¿eh? De tus podcasts, de tus libros, de mis libros. Es decir, tenemos que tener la confianza que lo que hacemos va a ser valioso y fecundo para otros. Quizá no sabemos quiénes son, ni nos lo van a reconocer nunca o agradecer, ¿no? Pero esa confianza de que no es tirar por la borda el talento, el tiempo, la energía, ¿no? Cuando uno tiene esta experiencia es cuando vive esa noche oscura. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué tanta dedicación? ¿Y para qué tanto trabajo? Aunque le haya ido bien, como en tu caso, ¿no? Decir, vale, de acuerdo, tengo una situación de confort, de bienestar, de reconocimiento, pero no me llena, no me colma, ¿no? Entonces yo creo que en efecto, cuando uno se abre esta dimensión, es cuando se abre la dimensión de el no estar solo, sino ser sostenido y cuidado por una realidad que llamamos Dios, ¿no? Que no podemos precisar, pero que experimentamos este acompañamiento, ¿eh? Este sostenimiento. Ahora, el tema es cómo
comunicarlo a alguien que no lo ha vivido. Este es el gran tema, ¿no? Y el que te escucha y no lo ha vivido dirá, todo esto son fantasías, todo esto son alucinaciones. Tú lo que pasa es que estás un poco ido, ¿no? Este es el recurso fácil. Yo creo que lo más inteligente es decir, mira, yo no he vivido esta experiencia, pero no significa que no la puedas haber vivido tú. Que yo no la haya vivido no significa que no la hayas podido vivir. Te escucho, quiero aprender de ella y ojalá pudiera vivirla. Por lo tanto, en efecto, hay la oración de gratitud, cuando uno agradece todos los dones recibidos, la vida, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la naturaleza, todo lo que hemos recibido, y la oración de petición, sobre todo en las noches oscuras. Dame fuerzas, dame energía para enfrentarme a estos dragones y a estas dificultades. Por eso tienen sentido ambas oraciones, ¿no? A veces solo se practica la de petición y nos olvidamos de la gratitud. Y la verdad es que hay muchos elementos para agradecer, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener conciencia del don. La vida es el don fundamental, ¿no? Y no te la has dado a ti mismo. Te ha sido dada por tus padres, pero tú no has hecho ningún mérito. Bueno, pues en primer lugar agradezco el don de estar aquí. Si además tengo posibilidad de hablar, de escuchar, de aprender, caramba, hay más cosas además de vivir, ¿no?, que puedo agradecer, ¿no? Pero en efecto, este tipo de experiencias dan mucho que pensar, ¿no? Son experiencias de ruptura, experiencias de revelación que nos permiten trascender el plano de lo inmediato y lo más aparente, ¿no? Hay más profundidad en lo que vemos, ¿no? Pasa que hay niveles, puedes estar en la epidermis o puedes descender. La meditación es un camino de profundización, de ahondamiento, y no con la mente, con el corazón, ¿no?, en espiral, ¿no? Y te das cuenta de lo que no habías visto, ¿no? Por eso, en efecto, puede ser un camino de liberación, aunque hay muchos tipos de meditación, la trascendental, la meditación zen, la meditación cristiana, muchos métodos y formas, ¿no? Pero el que medita puede alcanzar ese estado de luz, de plenitud, de conexión con la realidad fundante, y eso genera mucha paz, ¿no?, y mucho bienestar interior. Yo ahora considero que he cambiado mi propósito, porque cuando lo tenía muy claro que mi propósito es conseguir llevar la alimentación saludable al mayor número de personas, crear un supermercado saludable. Ahora tengo un propósito de amar y servir, ¿no? Y tú que eres teólogo, en parte ese era el mensaje verdadero de Jesús, es decir, amar al prójimo, incluso amar a tu enemigo y servir. O sea, ese es el... En esencia es decir, cuando uno lee atentamente los textos del Nuevo Testamento, los tres sinópticos que llamamos, Marcos, Mateo, Lucas, y el Evangelio según San Juan, que tiene una estructura muy distinta, pues la síntesis es esto, ¿no? Es decir, es amar incondicionalmente, amar también a esos que no te aman, amar al enemigo, amar al que te lo hace difícil, y servir, que es el concepto de, fíjate, ¿no? El diácono es el que sirve, la actitud diaconal es la actitud de servicio, ¿no? Y eso lo podemos hacer en múltiples campos, ¿no? A través de la educación, a través de la enfermería, a través de la construcción, a través de la consolación, es decir, el servir a través de la opción política, ¿no? Se puede hacer de muchas formas, ¿no? Y en efecto, cuando uno sirve, se siente útil en el mundo. Cuando uno sirve a alguien, sirve a una institución y aportando su don, su talento, como decía, mejora aquello, sientes que tu vida no es inútil, sientes que tu vida es fecunda, que da fruto, quizá no inmediato, quizá después, pero de momento no he malgastado el tiempo vital. Y por lo tanto, el mensaje de Jesús es, sobre todo, ama y sirve a todos, y especialmente aprovecha el don de la vida. Es decir, no te preocupes pensando en lo que harás mañana, y si no hay mañana, vive el hoy y da
todo lo que eres y todo lo que puedes en ese hoy, ¿no? Hay más alegría en el dar que en el recibir. Eso también está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en efecto, ¿no? Esa donación nos plenifica y es algo que podemos experimentar cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tú das un consejo a una persona, lo aplica y esa persona mejora su vida, hombre, te sientes bien. Cuando tú das un fármaco a una persona y le libera de una lumbalgia terrible, te sientes bien, ¿no? Porque en el dar hay un camino de felicidad. Y ese es el camino de felicidad que creo que está en las bienaventuranzas y en el lenguaje de Jesús. El camino de felicidad es la autodonación, la donación de uno mismo a los demás. Este es el mensaje final de Jesús. Pero esta sociedad lo ve contraintuitivo porque dices, ama al que te da, Ya. ama al que te corresponde, incluso ama para recibir. Mm. Eso es lo que nos han metido en la cabeza y que realmente cuando tú amas a alguien y le das a alguien, te estás dando realmente a ti mismo. Y cuando odias a alguien, te estás odiando a ti mismo. Es decir, hay un poco esa... Sí, a ver, nunca fue fácil transmitir este mensaje. O De sea, hecho, Jesús le mataron, ¿no? Por mataron. lo tanto, hay que pensar que la transmisión de ese mensaje, ¿no? Cuando Jesús empieza allí en las bienaventuranzas, que son 8, ¿no? Y luego San Pablo en el Areópago y explica lo que es el cristianismo, pues, oye, a uno le matan, a otro le martirizan, es decir, transmites un mensaje que de entrada choca, ¿eh? Choca, ¿eh? Culturalmente, socialmente, incluso violenta. Decir, bueno, pero ¿cómo voy a amar al enemigo? ¿Cómo voy a darlo todo? ¿Cómo voy a seguirte y a vaciarme de mí mismo? ¿Cómo voy a perdonar incondicionalmente? ¿No? El tema del perdón, que a mí me ha interesado mucho, he dedicado 3 libros al perdón, ¿no? Dice, hombre, perdonar tú, es que lo que me han hecho es muy grave, tú. Y estoy ya dentro de una jaula que se llama rencor y no quiero salir de ella. Bueno, pues verás que el perdón es liberador. Ya, pero es que no puedo. Quizá tienes que pedirlo, claro. Quizá no puedes tú, porque eres limitado, finito, pero quizá movido por esta fuerza, digamos, omnipotente de Dios, puedes perdonar lo imperdonable, ¿no? Pero de entrada, igual tienes que suplicar esta fuerza para perdonar, ¿no? O sea, no estamos solos. Por tanto, esta transmisión hay que considerar que el Espíritu nos empuja a transmitirlo, pero aún así la recepción es difícil y siempre lo ha sido, ¿no? Y abunda pues la instrumentalización, el egoísmo, el narcisismo, el consumismo, son ismos que son como obstáculos. Ahora, afortunadamente hay personas también, incluso no creyentes, que dicen, pues es verdad, lo que llena es dar, lo que tiene sentido es servir, lo que aporta a la sociedad es el vaciarse uno mismo. Y lo interesante es cuando lo dicen personas que están fuera del ámbito estrictamente religioso, porque hay un reconocimiento de lo que llamamos estas verdades eternas. Es decir, mira, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Por lo tanto, tú y yo pasaremos, este estudio, este barrio, todo eso pasará. Pero esa palabra, en mayúsculas, va a permanecer. Por lo tanto, es una fuente de inspiración. De ahí la importancia que tiene la lectura de la palabra, la meditación de la palabra. Los que lo hacemos regularmente encontramos ahí una fuente inagotable de sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque esa palabra es como la brújula, ¿no? Decir, bueno, escucha esta parábola. Y tú la escuchas y dices, vale, esto me ilumina qué tengo que hacer en la empresa, o con mi vecino, o con mi hijo con el que me he enfadado. Uh-huh. Yo también creo que malinterpreté el cristianismo porque a mí me da la sensación de que había que tener una vida de sufrimiento para alcanzar la vida eterna. Y eso no es así. Y también te quería preguntar, ¿qué es para ti esa vida eterna? ¿O qué es eso que con la resurrección de Jesús intentó transmitir? Empiezo por lo segundo. La vida eterna no la podemos imaginar más que con determinadas metáforas, alegorías, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros somos temporales, mortales, terrenales, ¿no? Pero aspiramos a esa eternidad. Lo que tenemos que decir es que la eternidad no es el tiempo indefinido. Esto no es la eternidad. Esto es el cronos indefinido, lunes, martes, miércoles. Es decir, en la eternidad no hay relojes, no hay calendarios. Es
un estado de plenitud absoluto, que puedes ya empezar a vivir aquí. Uno puede hacer la experiencia, digamos, anticipatoria, especialmente en esos instantes de luz, que como decía con Kierkegaard es un átomo de eternidad. Por lo tanto, ya como una participación anticipada, ¿no? Lo que pasa que es como un destello, ¿eh? Un relámpago en la noche, ¿no? Pero vuelve la noche. Entonces es un estado de plenitud, no es un lugar, no es un tiempo, no es ni antes ni después, ¿no? Un estado de plenitud que describimos como una fiesta, como un banquete, como luz, como gloria, ¿no? Como un estado de plenitud de amor, tanto en la donación como en la recepción, ¿no? Sin grietas, sin rencores, sin ira, sin angustia, ¿no? Todo eso que se da en este mundo. Y eso es lo que anhelamos, ¿no? Entonces, cuando hay la promesa de la vida eterna, es la promesa de un estado de plenitud en comunidad, que eso es lo interesante, ¿no? No es la plenitud individual. Fíjate, cuando hablamos de fiesta, no hay nunca una fiesta unipersonal. La fiesta siempre es comunitaria. Tú festejas tus 50 años, tus 40 años, los 30 años de matrimonio con tu familia, con tus amigos, ¿no? Me voy de fiesta solo, no tiene sentido. La fiesta siempre es comunitaria. Luego, si la vida eterna es descrita en los textos como una fiesta, un banquete celestial, tienen que estar los que amas. Y esto es la resurrección. Esto es la comunidad de los santos. Tienen que estar ahí. Y los tendremos que reconocer. Lo que pasa que de un modo que ahora no podemos imaginar, pero habrá reconocimiento. Seres de luz, cuerpos de luz, habrá aquí todo tipo de metáforas, ¿no? Pero en cualquier caso, eternidad es eso, y es lo que anhelamos. A mí cuando dicen, ¿tú qué anhelas? ¿Estar indefinidamente en este mundo? No, porque esto es terrible, esto es un agotamiento, otro líder, otro político, otra guerra. No, por favor, basta. Lo que anhelo es precisamente un estado sin tiempo, sin espacio, ¿no? Un estado de plenitud. Y respecto a la lectura del cristianismo tan dolorista, esto es un error constitutivo en muchas interpretaciones del cristianismo, ¿no? Hemos venido a sufrir, y si no sufres no hay vida eterna. Esto es una lectura que llamamos dolorista del cristianismo, que no está para nada presente en los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Es una visión muy sádica, muy masoquista, ¿no? No, hay que leerlo de otra manera. Hemos venido a amar y a servir, y quien ama, sufre. Pero no porque disfrutes sufriendo, sino porque amas a tus hijos y sufres porque ves que tienen dificultades para emanciparse, para encontrar una pareja, para encontrar un trabajo estable. Y eso te hace sufrir. Es imposible amar de verdad y no sufrir, porque quieres el bien del otro. Y eso vale para un hijo, para tu pareja, para tu amigo, especialmente si es tu amigo, pues tiene una enfermedad que le inhabilita para trabajar. Como lo amas, sufres por él. Pero no es el sufrimiento lo que te salva, es el amor. Lo que pasa es que el amor muchas veces lleva asociada una cruz, ¿eh? Y lo hablan las madres y los padres. Este hijo es una cruz, sí, porque le amas y quieres que se desarrolle, que crezca, que se emancipe, y eso te hace sufrir, ¿no? Entonces, el cristianismo es la religión del amor. Lo que pasa es que el amor, en muchas circunstancias, lleva parejo el sufrimiento. Pero no es que tienes que sufrir para alcanzar la vida eterna. No, tienes que amar. Fíjate lo que dice San Juan de la Cruz. En el atardecer seremos examinados en el amor. Solo en eso. Lo demás no cuenta para otro. ¿Usted cuánto dinero ha ganado? No cuenta para nada. ¿Usted cuántos likes tiene? No cuenta para nada. ¿Usted cómo tiene el cuerpo, los labios, los glúteos? No cuenta para nada. La única pregunta es, ¿usted ha amado? ¿Ha amado de verdad? ¿Ha amado a fondo? Es el único examen que tendremos. El examen del amor. Y si has amado, ya has empezado a vivir estado de plenitud, ¿no? Lo que pasa es que en este mundo siempre entre grietas, entre dolores, incertidumbres, porque así es nuestro mundo, es decir, es el mundo en el que vivimos, ¿no? La felicidad plena no está en este mundo, siempre es imperfecta, siempre hay un si no fuera por, siempre hay un si no fuera por, ¿eh? La suegra, el suegro, el vecino, el perro del vecino,
sería feliz si no fuera por... El estado de plenitud es una felicidad sin excusas, digamos. Un estado de plenitud permanente, absoluto. Y ya para finalizar, una pregunta más personal. ¿Cómo alcanzas tú ese estado de plenitud? ¿Cuál es el sentido de tu vida y qué prácticas haces tú para sentirte en paz y alcanzar esa felicidad? A ver, yo lo vinculo a dos elementos, ¿no? Tener un propósito que te llene. Y a mí enseñar y escribir me llena mucho. Tengo la gran suerte de poder enseñar cada semana a más de 200 jóvenes. Y eso me llena. Y si además ves que el mensaje pues llega, que hay recepción, que hay agradecimiento, que hay aprendizaje, pues te sientes útil, te sientes fecundo en la vida, ¿no? La escritura es otro camino. En la medida que un libro ayuda a una persona a encontrar un camino, a salir de un estado de tristeza, a encontrar una claridad respecto a un tema, pues a mí me ha ayudado a escribirlo y observo que también ayuda a los demás, ¿no? Para mí estos son fuentes de sentido, ¿eh? La enseñanza, la escritura, ¿eh? Lo son, ¿no? ¿Qué más, no? Los vínculos de calidad. Es decir, yo creo que además del propósito, es clave como ingrediente de la felicidad tener vínculos significativos, ¿no? Mi esposa, mis hijas, el círculo de mis amistades, ¿no? Todo eso es realmente muy valioso y hay que cuidarlo. Y cuidarlo significa dedicar tiempo, ¿no? Y a veces hay esos desequilibrios, ¿no? Esas hipertrofian el mundo laboral, atrofian los vínculos, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta de que lo valioso requiere tiempo y hay que descartar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora descarto mucho más que antes. Tengo 58 años. He vivido seguramente mucho más que la mitad de mi vida, ¿no? Por lo tanto, cuidado. El crono ya está puesto. Esto no lo voy a hacer. Aquí no voy a ir. Esto no merece la pena. Antes hacías muchas cosas por cortesía. Quedar bien, que no sea dicho. Hoy hablamos simplemente de postureo, ¿no? Postureo cero. A partir de los 50, postureo cero. Me importa un pito. Es que vas a quedar mal. Me da igual. Es que te echarán. Me da igual, ¿no? Esto es más valioso. Voy allí. Este libro no me lo puedo perder. Esta conversación tampoco. Hoy es el cumpleaños de mi hija, que es muy significativa en mi vida. Hay que estar, ¿no? Por lo tanto, también aprendes a discernir y a separar, ¿no? Pero para mí tiene mucho que ver con un propósito que entiendo que aporta algo a personas y con vínculos de calidad. Y la unión entre estos dos elementos yo creo que construye una vida que podemos llamar plena o serena o feliz, ¿no? Aún así hay adversidad, hay contrariedad, hay lo inesperado, hay la desgracia, hay lo que no podías imaginar y hay que lidiar con eso. Y hay que enfrentarse a eso. Y hay que orar para tener fuerza para enfrentarse a eso y dejarse acompañar por esas personas que pueden ayudarte pues a sostenerte en momentos donde simplemente uno cae al vacío, ¿eh? Todo se desmorona, ¿eh? Por lo tanto, vínculos de calidad y un propósito noble. Genial. Pues cuánto aprendo de tus conferencias, de tus podcasts. Agradecido que hayas podido estar aquí. Ojalá otro podcast en un futuro y incluso te voy a decir dónde puedo ir a tus clases, ¿no? Aunque sea de oyente ahí en última... Tengo muchos oyentes ¿Sí? que vienen y se sientan allí, vienen un día no, pero y tienen además derecho a participar, ¿no? Qué guay. Esto lo hacemos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, que les interesa a muchos. Hay menos alumnos y allí vamos mucho a temas de fondo y tenemos muchos oyentes. Esto es simplemente acercarse a la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull. Allí están mis horarios y hacer una matrícula de oyente, que es mucho más económica que el que va a estudiar y a optar a un grado. Genial. También tus libros los dejaremos en la descripción para que la gente profundice. Y de nuevo, darte las gracias por esta charla que es súper enriquecedora y que creo que puede ayudar a muchísima gente. No, gracias a ti, enhorabuena por el podcast. Yo creo que necesitamos este tipo de conversaciones, necesitamos este tipo de entornos donde uno pueda ir clarificando qué quiere hacer con su vida, qué es lo que realmente le va a llenar
y que es lo más significativo, ¿no? Y si he contribuido a ello, pues te agradezco la posibilidad de celebrarlo. Genial, muchas gracias.